Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a continuar con el avance de la asignatura en vista de que el tiempo cada vez va avanzando un poco más y tenemos que un poquito apresurarnos para poder terminar con la unidad que nos queda todavía. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que viene a constituir un aspecto que es muy importante, fundamentalmente en relación siempre a las causas que protagonizaron para la emancipación. Tenemos la idea de patria como causa para la emancipación, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta aspectos muy importantes, totalmente el hecho de que en la clase anterior habíamos visto dos aspectos muy importantes, ¿no? Habíamos visto lo que es ¿Ah? Ay. ¿Con qué pierde? ¿Con qué pierde? habíamos visto lo que es la ilustración, hemos visto lo que es la dos aspectos muy importantes que han jugado el papel del proceso de la emancipación. Claro, a esto podemos agregarle también, por ejemplo, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? A esto también podemos agregarle dos aspectos que son muy importantes. Uno, hemos conversado sobre lo que es la ilustración, ¿no? Es un proceso en el cual nosotros manejamos toda una concepción propia de lo que es la idea de libertad. Todas estas ideas de las ilustraciones estaban compiladas en lo que vienen a ser las famosas enciclopedias, y esto se ha hecho como manifestado en contraposición del sistema colonial, ¿no es cierto? No básicamente colonial, sino básicamente contra el sistema monárquico, ¿no? De Europa. Y luego tenemos también esto, lo que es la Revolución Francesa, donde habíamos expresado, donde se pone de manifiesto el segundo grito de libertad. Sabemos que la Revolución Francesa es propiamente donde se pone en práctica muchos principios ideas de la ilustración y que estaban también escritos en las enciclopedias, ¿no? Básicamente al respecto de la libertad.
la libertad del ser humano como tal para que se pueda desenvolver. Entonces, después también tenemos, en esto se encuentra la plasmación de la libertad y que posteriormente va a pegar mucho en los americanos, en este caso, básicamente en los criollos, ¿no? Luego tenemos la independencia de Estados Unidos también como una muestra propia, si se quiere, como un modelo que repercute enormemente en el proceso de lo que es la emancipación. Entonces se toma también como un ejemplo, ¿no? Se toma también como una muestra para poder, digamos, de que una emancipación sí, ¿no? Y básicamente en esto hemos dicho en la independencia de Estados Unidos, la causa fundamental también es el sentido propio, ¿no? ¿De qué? Ellos poco a poco van generando todo un principio que se consolida en el proceso en que uno va viviendo un determinado espacio geográfico. O sea, las generaciones van naciendo en un determinado espacio. Es decir, el cariño que sentimos por ese espacio donde hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces, el sentido de patriotismo, que este sentido básicamente nace también en Estados Unidos, pues decimos, la idea de patria, ¿no? O sea, tener y lograr una independencia del espacio donde nosotros hemos nacido, donde nosotros nos desarrollamos, donde nuestras generaciones van a quedar ahí plasmados, ¿no? Entonces, un sentimiento propio de un espacio geográfico es en la que va a surgir esa idea de paz. Otro aspecto que también para ello se encuentra un pretexto, ¿no? Aunque los historiadores lo denominan como causa fundamental, ¿no? Es la crisis de Inglaterra, ¿no? Una crisis económica que empieza a vivir. Entonces, esa crisis ellos quieren superar, quieren propiamente parchar esa crisis, eh, haciendo de que se pueda, digamos, obtener mayores ingresos en las colonias. Y para eso tendrían que haber creado una serie de impuestos, ¿no es cierto? O elevar el impuesto, como por ejemplo, a las mercaderías, ¿no es cierto? Entonces, ese pretexto se utiliza para qué? Para poder, digamos, empezar con el proceso de la emancipación, ¿no? Entonces, se implementa una serie de medidas económicas por los ingleses en la colonia norteamericana. Y eso no les ha gustado básicamente a los habitantes norteamericanos, o si se quiere también a los criollos norteamericanos, y se pusieron, pues, como quien dice, de pie y empezaron a luchar contra los indígenas. Entonces, el pretexto fundamental ha sido, pues, la elevación de impuestos a las mercaderías. Y uno de ellos fue la que desencadenó totalmente fue el impuesto implantado al té, ¿no es cierto? Que ya no querían comprar el té y lo arrojaron al mar, ¿no? De ahí se desencadenó todo un proceso de lucha y logrando Estados Unidos su emancipación. Entonces, eso básicamente tiene que tener un contexto muy importante, ¿no? América para los americanos, nada exacto, muy bien. ¿Quién lo precisa eso? América para los americanos. A ver, es muy interesante. Trina Monroy, profesor. Sí, a ver, ¿quién es el que pregona América para los americanos? A ver, Luis Fernando. John
ver, Folión 15 de la doctrina Monroe. claro, muy bien. Esa América para los americanos. De exacta esta Washington, la fina de Monroe, ¿no es cierto? Muy bien, Luis Fernando, muy bien, Washington. Entonces, esos son los principios, son doctrinas, son las que mucho más determinan que las causas externas. Por eso hay historiadores como, por ejemplo, en el Perú, dicen, ¿no? Tanto las causas internas como externas son muy determinantes, ¿no? Eso es lo que propiamente nos dice. Entonces tenemos las causas externas y las causas internas. Nos dicen que no han sido muy determinantes, ¿no? Entonces, como por ejemplo, cuando nosotros, John Keats Adams, claro, muy bien. Entonces, acá, Braulio, muy bien. El hecho fundamental de esto, que nosotros queremos agarrar esto, y nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, no han sido determinantes ni las causas externas ni las causas internas. ¿Cuáles serían las causas externas? A ver, alguien me dice, a ver, por favor. Todas las causas externas, profesor. Sí, ¿cuáles son? A ver. Sí, Mm, a ver, una de las causas externas fue la revolución industrial, después la ilustración, la revolución francesa, la revolución de los Estados Unidos, o más conocido como la revolución de las 13 colonias, y entre otros, profesor. ¿Se escucha? Bien, hemos estado un poco, van a disculpar que otra vez la energía. Bien, hemos estado conversando con Washington. Washington nos estaba prestando algunos asuntos importantes. A ver, Washington, sigamos, nos estaba señalando algunos factores de carácter externo. O alguien otro lo puede precisar. A ver. Profesor, sí, se ha cortado. Sí, 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 vas a disculparme, sí. A ver. Sí, hay dos contextos, ¿no? O causas que son Pregunta, profesor, no le puede contexto, escuchar. el contexto interno o causa interna o contexto No, internacional o externo, causa Washington. externa, ¿no? Ajá. Sí, y debemos entender que el proceso emancipador en América, o en Perú más específicamente, aportó mucho las causas externas, ¿no? Como también las causas internas.
Entre las causas externas tenemos, por ejemplo, la revolución industrial, que permitió la superación del capitalismo, por no decir. Después, la independencia de las 13 colonias, que es mucho más antes todavía de la Revolución Francesa, ¿no? Después, propiamente, la Revolución Francesa y también, pues, lo que estábamos hablando más antes, la invasión o toma el poder el Napoleón Bonaparte, ¿no? Entre esas causas influyen bastante en el proceso emancipador del Perú. Muy bien, Washington. Justamente está acá en la pizarra tenemos, ¿no? Estamos en la Revolución Francesa o también puede ser la Revolución Industrial. Puede ser la independencia de las 13 colonias o puede ser la independencia de Estados Unidos. No nos olvidemos también de la ilustración, las enciclopedias y al mismo tiempo también el problema que se suscitó. Y habíamos dicho que lo más importante había sido la presencia de Napoleón en territorio de España, que generó las primeras prácticas de lo que es la emancipación, ¿no? Las primeras prácticas de organización propiamente de forma autónoma, ¿no? Entonces, eso es lo básico y eso también lo hemos hecho. Entonces, eso hay que tener. Acá está la pizarra, ustedes lo tienen. Entonces, causas externas, internas también ya los hemos hecho, ¿no? Tanto en el aspecto de carácter de los indígenas, como también en el aspecto de los criollos, ¿no? Bien, entonces, hay algunos historiadores que dicen que estas dos causas no son muy determinantes, ¿no? Lo que más determina es propiamente la idea de patria como causa para la emancipación. Ahora ustedes dirían, ¿y por qué? ¿Cuál es el aspecto que tenemos que analizar acá? Hay una cosa que nosotros tener muy en cuenta, como ya les dije al inicio, hay un sentimiento al espacio donde nosotros estamos viviendo. Pero ¿cómo lo denominamos a ese espacio? Solamente decir Perú, o qué otro término lo utilizamos. Efectivamente, muy bien, Delit, se linda muy bien, excelente, un punto del examen, como también Washington, y a los ya están ganando ya puntos para la segunda unidad, ¿ya? Bien, entonces, es muy interesante esto, ¿no? Nos dicen de que la idea de, de patria justamente surge de cómo nosotros podemos denominarlo, ¿no? A este suelo, cómo nosotros podemos estimar, querer a este suelo donde estamos viviendo, entonces ponen y determinan que sea patria, ¿no es cierto? Por eso es que en la confrontación que tuvo, esto primeramente fue a nivel de toda América. Por eso es que acá lo está poniendo con, por ejemplo, Delit, ¿no es cierto? Esto va a surgir probablemente a través de la carta a los españoles americanos por Juan Pablo Vizcardi Guzmán, donde nos dice por primera vez, utiliza el término de patria. Patria entendemos a la vasta extensión de ambas Américas. Y por eso es de que en Argentina, en Chile, en Colombia, Venezuela y en Perú se empezó los movimientos por la libertad, siempre con ese sentido de patria, ¿no es cierto? Con el sentido de patria. Entonces, por eso patriotas y realistas. Entonces los españoles odiaban, ¿no es cierto?, a los patriotas. Decían esos patriotas, esos revoltosos patriotas, etcétera, etcétera. Entonces,
esto que tenemos la idea de patria como causa para la emancipación, realmente es el sentido propio como lo tenía Tupac Amaru. Tupac Amaru no tenía idea de patria, sino tenía idea del nacionalismo inca. Eso habíamos hecho en la primera tarea, ¿no es cierto? ¿Cuál era la concepción que tenían los indígenas para conducir todo ese proceso de movimientos de liberación, ¿no es cierto? Y habíamos puesto que era básicamente, ¿qué cosa? A ver, Braulio, muy bien, la independencia de Estados Unidos de los ingleses, causas externas, la ilustración, movimientos interclares, exacto, ¿sí? Muy bien, igualdad, libertad, exacto. Entonces, en esto hay que tener muy en cuenta esos aspectos que hemos estado señalando, ¿ya? Es esa diferencia que hemos hecho, con, por ejemplo, cómo los indígenas, ellos tenían una ideología bien determinada, una formación propia, el nacionalismo inca. Por eso es que muchos subgrupos políticos en la actualidad se denominan ser nacionalistas y quieren seguir los mismos principios de Tupac Amaru y de todos aquellos precursores indígenas que habían promovido la libertad o la independencia, ¿no? Hay muchos grupos políticos, ¿no?, que han tomado ese nombre en el Perú. Y el otro es el aspecto de carácter ideológico, sentido propio y común, lo llaman ellos patria. Y esto también un poquito que seguramente ustedes han leído, parece que no lo han leído, yo les he dicho, lean la última, va a venir 7 preguntas, y no vino 7, sino vino 8 preguntas, ¿no? Y casi la mayoría no ha respondido. Hay una partecita, dicen, y es que hay que tener muy en cuenta cómo es que los criollos se han organizado, cuál era la estrategia de manejar esta concepción que se llama patria, porque ellos también dicen, ¿no? ¿Y qué vamos a llamar al Perú? ¿Cómo nos vamos a llamar nosotros? ¿Cómo nos identificamos? ¿No? ¿Con qué términos? De Perú? Peruano, no. Tiene que haber algo en común que nos una a todos. Ah, entonces, este término de patria ya se manejaba en Francia, ¿no es cierto? Entonces seguramente han visto una película El Patriota, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, básicamente, eso es. ¿A quién me estoy refiriendo cuando estos dicen hay que tener un sentimiento común hacia el espacio que nos identifique a todos por igual, ¿no? Podamos sentir por ello. ¿Quiénes serán? A ver, eran ciertamente ciertos grupos criollos que habían un sentido común y que incluso se habían organizado en Inglaterra o en Londres, ¿cierto? Que se trasladaron a América para buscar la emancipación. ¿A quién me refiero? ¿A qué San grupo Martín social? Bolívar, profesora. Bolívar. Profesor San Martín Bolívar. A ver, Lucero, a ver con calma, a ver, Lucero. Ahora sí responde Lucero. Profesor José San Martín y Simón Bolívar. Ya, pero ¿cómo se llama esa asociación donde estaba Bolívar, San Martín, donde se Asociación llama? Americanista. No. Bueno, una asociación marista, pero tiene un nombre propio, ¿no es cierto? Una asociación muy secreta. Está bien, muy bien, te felicito, Lucero. Muy bien, por lo menos has leído, sí, tienes razón. Era la famosa, ¿qué era? A ver, ¿la logia de qué? ¿Logia de? Está bien, perfecto. La logia de, esa logia estaba sincronizado a una asociación, ¿cómo se llama? Muy bien, la logia de los masones. Muy bien, Sandra. Muy bien, muy bien. Lucero también muy bien.
Entonces, eso es lo que... La logia de los masones, ¿no es cierto? La logia de los masones, o la masonería. Entonces, cuando yo me refiero, ¿quiénes habían generado esta idea de paz? ¿Cómo nos identificamos con el suelo por el que vamos a luchar la independencia? ¿Qué hacemos? ¿Llamarnos Perú? Nomás no creo. Entonces, tengamos como identidad, como propio a la patria, que luchemos por nuestra patria. Y surge la idea de patria, pues, ¿no? También bajo el discurso de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Entonces, de patria. Vamos a luchar por la patria y por la patria. Imagínense que todo el extenso territorio americano, porque sabemos dónde primeramente han hecho, ¿no? Dónde se formó la Asociación Americanista, fue en Londres, y siempre dirigido por la logia de los masones. Entonces ellos ya pertenecían a los masones. Sí, a ver, sí. No sé, total, carne de la puta. A ver, Rutzar, Rutzar, a ver, escucho. A ver, bien, entonces sigamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que un poquito han podido leer y por eso es que tampoco no podemos hacer todo acá. Entonces, por eso les he dado unas lecturas para que ustedes lean. Los masones tenían la finalidad de ¿qué? De garantizar la emancipación. Son asociaciones bien secretas, ¿no? Bien secretas. Entonces, eso es lo que les faltó con, por ejemplo, a los indígenas, ¿no? Entonces, en los indígenas, todos los movimientos fracasaron. ¿Por qué? Porque hubo traición. Siempre hubo traición. Esto quizás por el hecho de que el Perú no ha sido, pues, eminentemente una sola nación, sino estaba comprendido por varias nacionalidades, ¿no? Eso ha sido uno de los aspectos muy importantes también. Entonces, ahí encontramos, como por ejemplo, Pumacagua con Tupac Amaru, que no se llevaba bien los dos. Tupac Amaru emprende la lucha y el otro dice, no, yo no quiero que Tupac Amaru se lleve la gloria, ¿no? Y simplemente se acerca al ejército realista así. Entonces, eso ha sido la lucha entre los indígenas, ¿no? Entonces, en cambio, los criollos se han organizado en las famosas logias o masonerías. Entonces, ahí sí, habían dos cosas. Uno, ingresar a la logia masónica o masonería, habían dos cosas. Uno, de no traicionar, no vender todos los aspectos que estaban ahí. Para eso, juraban y decían, si yo algún día llego a traicionar, me quitan todos mis bienes, incluso mi vida. Entonces, bajo ese compromiso entraban a las masonerías, ¿no? Entonces, eso era el aspecto, y eso ha asegurado de que los criollos tengan éxito en la emancipación, pero bajo el principio que se llama la idea de patria como causa para la emancipación, bajo ese sentimiento, bajo ese término de patriota, patriotismo. Entonces seguramente hay una película que se ha, como dicen, lo han puesto en la televisión, no sé, no me acuerdo ahorita el nombre, es una película argentina, por el 28 de julio, y los argentinos también dicen, ¿no? Luchemos por la patria, ¿no? La patria es lo más importante, ¿no? Entonces, como también igualito. Ustedes también se acuerdan que les mandé un video, ¿no? Documental de la revolución de Tupac Amaru, ¿no es cierto? Entonces, incluso vino una pregunta en el examen, ¿no es cierto? ¿Qué movimiento tenía propiamente contacto con la masonería? Y era justamente Tupac Amaru II, ¿no es cierto?
porque ustedes han visto seguramente el documental, el video, cómo es que Tupac Amaru va a una reunión de los masones, ¿no es cierto? Va a una reunión de los masones, se entrevista con la masonería, cómo ustedes van a apoyar, ¿no? Medio que los masones no confiaban un poco a Tupac Amaru, y por eso es que no lo respaldan a Tupac Amaru, pero sí estaba conectado ya con la masonería, ¿no es cierto? Entonces, como que Tupac Amaru todavía no lo habían admitido todavía, ¿no? Pero sí, querían asegurar. Entonces, son cosas que se van dando, son cosas que nosotros vamos descubriendo a lo largo, como así todo este proceso de la emancipación, ¿no es cierto? Como así todo este proceso de la emancipación. Es mucho más, porque a veces solamente en los libros hablamos emancipación. Ah, ya, San Martín, Bolívar, San Martín, Bolívar, San Martín, Bolívar. No, hay que empezar a analizar. Ustedes son profesores de historia y poco a poco tienen que ir analizando un poco más de la forma como se ha venido gestando todo el proceso de la emancipación. Entonces, la emancipación no es San Martín y Bolívar, ¿no? San Martín y Bolívar. Es la mayoría de los libros, como por ejemplo, eminentemente libros escolares, se refieren. De todas estas cosas no se habla, ¿no? No se analiza, pero ustedes como profesores tienen que analizar un poco más, tienen que leer un poco más para poder compenetrar a lo que es la historia en sí mismo. Ustedes lo están viendo la historia superficialmente. Eso es lo que están viendo superficialmente, eso lo están transmitiendo. Y eso no debe ser así, ¿no es cierto? Entonces, terminamos definiendo qué es la idea de patria. Dice, en el siglo XVIII se produce el momento de la ruptura inicial frente a España. Es entonces cuando empieza a surgir el concepto de patria, pero todavía no vinculado a lo nacional, sino a lo continental. De hecho, la idea de patria se manejaba en todo el continente latinoamericano, ¿cierto? Por eso los chilenos luchan por la patria, los argentinos luchan por la patria, los colombianos luchan por la patria, los venezolanos luchan por la patria, etcétera, ¿no es cierto? Ya posteriormente ya va encarnando poco a poco a lo que va a ser el Perú, ¿no es cierto? Entonces, si no lo primero, entonces terminamos diciendo que propiamente la idea de patria es una conciencia ideológica que ha permitido, ¿no?, el proceso de emancipación, aparte de las causas externas y internas, ¿no? Yo lucho por la patria, yo doy mi vida por la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Una ideología que propiamente he compensado. Así, la idea de patria se va quedando fundamentalmente en el Perú. Por eso muchos también, algunos dicen, si no hubiera habido esta idea de patria, no hubiera existido ni San Martín ni Bolívar, hubiesen triunfado un poco en el Perú, ¿no? Entonces, ha habido bastante sentimiento al espacio geográfico donde hemos vivido, que se llama el Perú. Y ese sentimiento viene a ser la patria. Eso es patria propiamente. Entonces, hemos tocado un tema muy importante, ojalá que ustedes lo sigan leyendo, al menos en la última tarea, léanlo, analícenlo bien. Les va a servir mucho, ¿no? Mucho, mucho para ustedes. Ojalá que lo sigan analizando, lo sigan leyendo. Bien, chicos, con eso hemos terminado propiamente hoy. Sí, claro, se han divulgado bastante, pero esa idea de patriotismo ha sido muy importante. Bien, vamos a ver un aspecto que es muy importante ahora, ideología de los masones, confrontación entre etnias. Claro, exacto, el papel del periodismo es importante, exacto, se ha divulgado bastante. Y también dicen algunos, esta idea de patria está en base a los
a los precursores. Por eso hay que leerlo bastante a los precursores, hay que analizarlo a los precursores y encontraremos la esencia de lo que es la idea de patriotismo, de patria. Algunos también los manifiestan, también se los digo eso, ¿no? Bien, entonces chicos, hemos terminado el día de hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana. Quería decirles una cosa, chicos, esta vez. Para mañana va a salir ya los promedios y me da pena también algunos que he estado revisando todos los trabajos que he estado leyendo, aunque yo, yo como docente, como persona, yo más siempre he estado a la lectura que es eminentemente de carácter físico. Y un poco que no me habitúo rápidamente a la lectura en la computadora, ¿no? Por eso lentamente he estado leyendo los trabajos. Eso por esa razón, ¿no? Yo siempre he nacido leyendo libros, etcétera, y un poco he hecho uso de lo que es la computadora. Entonces, ahora que he estado leyendo, un poco a poco ya me estoy acostumbrando a la lectura en la computadora. Pero les digo, chicos, hay muchos trabajos que son similares. Van a tener mucho cuidado en eso. En este segundo capítulo voy a ser un poquito más exigente. No voy a aceptar trabajos que sean similares. Bueno, ahora está pasando, ¿no? Claro, unas cositas algunos, pero ahí sí hay trabajos que se repiten. Yo generalmente lo que hago en esos casos es cuando yo hay duplicidad de trabajos, agarro uno de ellos al azar y le pongo nota, y al otro le jalo, ¿no? Y así, no sé si es el que lo ha hecho o es el que se ha copiado. Hay veces tiene la suerte de que el que se ha copiado tiene la nota y el que lo ha hecho ya no tiene nota. Entonces se genera todo un problema, ¿no? Yo quisiera de que siempre cada uno trabajemos nuestros trabajitos, por favor, es para el bien de ustedes. El otro aspecto también que quería comunicarles de que ya estoy terminando, el día termino, y mañana van a tener los promedios, ¿ya? Otra cosa que también en la asistencia se está considerando, quienes tengan asistencia, 7 asistencias para arriba, tienen un punto. Los que tienen menos de 7 no tienen nada, ¿no? Porque son 12 clases que se han dictado virtualmente. Entonces, un punto. Ahora, el otro aspecto de las participaciones. Quienes han participado, se les está aumentando al examen. Ahora, los que han ganado puntos, también se les está sumando, ¿no? Eso es la ventaja, bueno, que tiene, pues, este sistema, ¿no? Realmente todo va captando y todo nos va poniendo en evidencia. Entonces hay una participación, hay unos compañeros que tienen 7 puntos ganados, ¿no? Hasta 7 ganados máximo. Entonces 7 puntos hay que sumarlo al examen, ¿no? Estamos sumando eso. Hay otros que tienen 1, 2, 3, también estamos sumando al examen. Yo quisiera también algunos de sus compañeros que tienen bajísima nota, van a tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Si tienen bajísima nota, de 6 para abajo, como por ejemplo, ya deben estar tomando, ya deben estar pensando en 2 cosas. Uno, retirarme o seguir el curso y sacrificarme un poco más, ponerle un poco más de empeño, porque capaz voy a poder aprobarlo. Ahora, si alguien se retire con esas notas de ¿qué se llaman? De 0,6 o 0,5, eso les va a afectar a ustedes, chicos. Cuando terminen la universidad, van a sacar su grado académico, todas esas notas entran para el promedio general, ¿no? Por eso ayer me dio gusto, la semana pasada me mandó uno de sus compañeros de otro nivel, y me dijo, profesor, ¿sabes qué? Yo me retiro del curso, por favor póngame 0,0 en todo, sea de promedio general. ¿Por qué? 0,0 significa retirado. Entonces, cuando uno está retirado, ya no toman en cuenta para el promedio. Pero si yo en el semestre salgo con promedio de 0,5,
A ese 0,5 lo van a poner para sacarles el promedio general, ¿no? Promedio general que va a ir en el grado académico. Entonces eso no es conveniente tener esas notas. ¿No? Si yo estoy bajo, preferible es decir, profesor, sabe que yo me retiro del curso y póngame 0,0 y listo. Entonces no pasa nada, ¿no es cierto? No pasa nada. Pero si voy a dar notas bajísimas, eso va a repercutir. Alguna vez yo les pongo un ejemplo. Un alumno se aprobó su grado académico. ¿Cuánto tiene el promedio general? A 0,9. Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Pero por qué 0,9? Si está sacando su grado académico. Esto quiere decir que en todos los cursos ha desaprobado. Sino que este chico que ha hecho es aprobaba un curso, desaprobaba también, y con bajísimas notas, ¿no? Y se retiraba también y nunca ponía en hincapié. Entonces, por favor, chicos, yo les digo de que tomen un poquito más, ¿ya? Entonces, para mañana van a tener sus notas. Bien, chicos, hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, profesor. Ya, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Profesor, desde Sí, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.